debiera estarse viendo. Hemos estado tratando eh, algunos versículos de el sermón de Jesús que quedó registrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y en esta oportunidad quisiéramos leer sobre cuando Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Voy a leerlo de las Escrituras para que tengamos el contexto. Dice Mateo 5:14 al 16: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, el comentario dice: al enseñar al pueblo, Jesús creaba interés en sus lecciones y retenía la atención de sus oyentes mediante frecuentes ilustraciones sacadas de las escenas de la naturaleza que los rodeaba. Se había congregado la gente por la mañana. El sol glorioso que ascendía en el cielo azul disipaba las sombras en los valles y en los angostos desfiladeros de las montañas. El resplandor del sol inundaba la tierra. El agua tranquila del lago reflejaba la dorada luz y servía de espejo a las rosadas nubes matutinas. Cada capullo, cada flor, cada rama frondosa centellaban con su carga de rocío. La naturaleza sonreía bajo la bendición de un nuevo día, y de los árboles brotaban los melodiosos trinos de los pájaros. El Salvador miró al grupo que lo acompañaba, luego al sol naciente, y dijo a sus discípulos: Vosotros sois la luz del mundo. Así como sale el sol en su misión de amor para disipar las sombras de la noche y despertar el mundo, los seguidores de Cristo también han de salir para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del error y el pecado. Bueno, qué interesante es ver cómo muchas veces, así lo relata la mensajera del Señor, muchas veces Jesús relataba en sus sermones o en sus parábolas algún suceso que estaba ocurriendo en ese mismo minuto cuando él estaba hablando. Cuando relató, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ellos estaban en la montaña junto a ese grupo de discípulos, miraban hacia abajo, hacia el valle, por así decirlo, y veían gente que estaba esperando para un matrimonio. Eh, También me parece que en la parábola del sembrador es lo mismo. Él, se veían en las montañas gente en labores agrícolas.
Y acá también nos indica que fue así. Que cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, era justo una mañana, estaba amaneciendo. El sol ya estaba en su esplendor, pero era temprano. Y se habla del sol naciente. Dice que brotaban los melodiosos trinos de los pájaros. La naturaleza sonreía bajo la bendición de un nuevo día. Eh, el sol salía aún en su misión de disipar las sombras y alumbrar. Así también se hace esta analogía con lo que un cristiano está llamado a hacer, a alumbrar y quitar las tinieblas. Eh, qué bonito de haber sido. Dice que todavía estaba el rocío sobre la fronda. Maravilloso. Eh, se veía el lago, dice acá. Bueno, estaban, me parece, a la orilla del lago ahí, muy cerca del lago. Eh, el cielo se veía azul, se veían desfiladeros en las montañas. O sea, Jesús estaba, acá nos da el contexto del sermón, no solamente tal vez mirarlo para ahora, para estos versículos, sino que es interesante ver también cómo Jesús se reunió con todas estas personas en la naturaleza y temprano en la mañana. Eso nos está indicando algo también respecto a los horarios que el cielo elige para, o eligió, y creo que elige, para tal vez uno de los sermones más relevantes que se han dejado, ¿cierto? Para nosotros. Fue en la naturaleza y temprano en la mañana. Y hablando cosas de la naturaleza, se nos dice que es más efectivo. Son más efectivos los mensajes de la palabra de Dios en un entorno tranquilo, cuando la mente está despejada y en la naturaleza. Debe haber sido hermoso, me imagino. Si la naturaleza aún es hermosa, con 2000 años menos de pecado, tiene que haber sido aún más hermosa en la tierra prometida. Bueno, continúo leyendo. El que quiere puede seguir la lectura. En sus pantallas está proyectado el texto. Dice, en la luz radiante de la mañana se destacaban claramente las aldeas y los pueblos en los cerros circundantes. O sea, había una visión panorámica y eran detalles atractivos de la escena. Señalándolos, Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Luego añadió, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o una vasija, como decía en la traducción que leí recientemente, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La mayoría de los oyentes de Cristo eran campesinos o pescadores, en cuyas humildes moradas había un solo cuarto, en el que una sola lámpara, desde su sitio, alumbraba a toda la casa. Así, dijo Jesús, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente nos encontramos entonces que Jesús estaba hablando de algo que estaba mirando. Acá dice que se veían entonces aldeas y pueblos en los cerros. Y con esa vista
tal vez Jesús, mirando también hacia allá, mencionó que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque se veían, ¿no? Estaban en los montes y se veían a la vista de todos. Uno podía ver esa ciudad, a lo mejor una ciudad que estuviera en un sector más, en un valle, ¿cierto? Al fondo, abajo. eh, Desde ciertos lugares no se vería, no se ve. O incluso si está uno en un terreno plano y la ciudad está en plano, tampoco. Una ciudad antigua sin muchas construcciones. Pero en un monte sí. Eh, Así que la gente él era muy gráfico. Es interesante entender eso, creo, para de repente generar algunas analogías modernas con cosas que podamos entender, que estemos viendo, que nos impacten. Y especialmente si estamos en la naturaleza, usar la naturaleza. Y bueno, acá la gente tenía probablemente, como se dice acá, en la mayoría de las casas solamente una lámpara para una casa, para un dormitorio. Por supuesto que esa lámpara no la iban a colocar en un lugar donde alumbrara poco, cuando se requería luz. Así también, dice, alumbre vuestra luz. No en un lugar donde alumbre poco, sino donde alumbre lo que más se pueda. Y es interesante, bueno, acá lo analiza seguramente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras so- y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Nunca ha brillado ni brillará jamás otra luz para el hombre caído fuera de la que procede de Cristo. Jesús el Salvador es la única luz que puede disipar las tinieblas de un mundo caído en el pecado. De Cristo está escrito, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Solo al recibir vida podían sus discípulos hacerse portaluces. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convertirá en la luz del mundo. Bueno, interesante acá. La única luz es Jesús. Por lo tanto, para que sus discípulos sean luz del mundo, tiene que estar la vida de Cristo en el alma. Y dice, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, tiene que estar el amor revelado en el carácter de quienes reflejen esa luz. O sea, que está hablando del carácter nuevamente. Las buenas obras las produce un buen carácter. Y ese buen carácter es que se debe a que Cristo esté en el alma. Qué interesante esta cita, ¿eh? Creo que la sabemos, pero cuando hay una persona en necesidad, una persona angustiada, por ejemplo, una persona sin esperanza, una persona a lo mejor atada por algún vicio, una persona, eh, mm, no sé, enferma, con un problema, mm, una, una adicción, un vicio, un problema mental. Jesús es la luz y es la única luz que puede disipar esas tinieblas.
¿Cuántas veces los seres humanos hemos recurrido o recurren o recurrimos a otras instancias? Eh, Algún medicamento, algún médico, algún psicólogo, algún psiquiatra, o algún amigo, o alguna filosofía, tal vez oriental, algo que no es la luz. Pero acá Jesús es la luz. Él es la respuesta a la necesidad del hombre, especialmente aquel que sabe que necesita algo, que tal vez siente un vacío que nada puede llenar. De esos el mundo, de esos abundan en el mundo. Se cuentan por miles de millones. Mm. La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo, somos un cirio que todavía no se ha encendido, como la luna cuando su cara no mira hacia el sol. No tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Pero cuando nos volvemos hacia el sol de justicia, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. O sea, es imposible dar lo que uno no tiene. Y para dar luz necesitamos tener luz. ¿Cómo logramos eso? Volviéndonos hacia el sol de justicia, hacia Jesús. Cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Y ahí sí podemos cumplir esto. Entonces, para ser la luz del mundo, necesitamos estar relacionados con Cristo. Continúo leyendo. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Son la luz del mundo. A todos los que han aceptado su nombre, Jesús dice, os habéis entregado a mí y os doy al mundo como mis representantes. Así como el Padre lo había enviado al mundo, Cristo declara, los he enviado al mundo. Como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Las bendiciones de Dios se otorgan por medio de instrumentos humanos. Cristo mismo vino a la tierra como Hijo del Hombre. La humanidad, unida con la naturaleza divina, debe relacionarse con la humanidad. La Iglesia de Cristo, cada individuo que sea discípulo del Maestro, es un conducto designado por el cielo para que Dios sea revelado a los hombres. Los ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo a las almas que perecen. ¿Dejará el agente humano de cumplir la obra que le es asignado? En la medida de su negligencia, priva al mundo de la prometida influencia del Espíritu Santo.
Bueno, fíjense. eh, bueno, acá hay algo que tal vez sabemos, pero que la misma Biblia lo repite muchas veces de distintas maneras, y es que esta luz de que es Jesús se revela a otras personas a través de la humanidad. El mismo, Jesús mismo vino como hombre, como hijo de hombre, y como hombre reveló la luz a otras personas, como hombre dio este discurso, este sermón del monte. Y así también la humanidad, dice, unida con la naturaleza divina, es el requisito, ¿cierto? Debe relacionarse con la humanidad para entregar esta luz. Bueno, mm, Dios tiene para nosotros un propósito en este mundo. No vinimos acá eh, como quien dijera, como nos quiere hacer creer, ¿cierto? Satanás, como seres evolutivos que no sabemos para de dónde venimos ni a dónde vamos, y que somos como unos animales que pensamos. Acá Dios nos está transmitiendo que hay un propósito. Y ese propósito, entre otras cosas, incluye compartir la luz del mundo. En Isaías, en el versículo, perdón, en el capítulo 43 de Isaías, en el versículo 7 hay un pasaje que nos orienta también en este sentido. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó Dios? Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Con ese fin fuimos creados. Tenemos un propósito. Y cuando compartimos la luz del mundo, cumplimos ese propósito, porque damos gloria a Dios. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Se cumple el propósito de Dios. Somos llamados a darle gloria. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que llena el alma. Eso es lo que da sentido a la vida. Lo que hace que nuestro tiempo no esté malgastado. Lo que nos hace semejantes a Jesús. Y al contrario, si somos negligentes, privamos al mundo de la influencia del Espíritu Santo, que es lo más relevante, que el mundo puede, la mayor influencia que el mundo puede eh, tener, ¿cierto? La mayor influencia positiva a la cual el mundo puede aspirar, que cada uno, como ser humano caído, podemos aspirar a la influencia del Espíritu Santo, a lo más significativo. Bueno, estamos leyendo eh, el comentario de las palabras de Jesús, vosotros sois la luz del mundo, en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo.
Continúo leyendo. Dice, Jesús no dijo a sus discípulos, esforzaos por hacer que brille la luz, sino alumbre vuestra luz. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no son la luz del mundo, es porque han perdido el poder vital. Si no tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con la fuente de luz. Esto creo que no es menor. No sé, una cosa que me llamaba la atención cuando participaba en la iglesia en Santiago es que a mí y a la gran mayoría nos costaba mucho compartir la palabra en forma como natural, digamos. Claro, de repente habían programas y se hacían los esfuerzos, pero así de forma natural, como que, como que no había un impulso. Eh, y me parece que eso pasa un poco en las ciudades. Sé que hay muchas personas que son de ciudad acá, pero creo que no implica no decirlo. Se genera eso, ¿m? Se genera eso. Se hace más difícil, la misma inspiración nos dice, eh, que se hace más difícil formar un carácter a la semejanza de Jesús en un ambiente más adverso. Eh, y al contrario acá, no es que no se pueda, ¿cierto? Van a haber salvos de, de todos los confines de la tierra, pero se hace más difícil. Pero cuando se hace fácil, dice acá, o inevitable, ya sea que estemos donde estemos, dice, si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. No se puede. O sea, la luz es luz y por lo tanto va a alumbrar. Y si no hay luz para difundir, es un indicador. No podemos difundir lo que no tenemos, pero sí es un indicador de que tenemos que ir a Jesús. Tenemos que relacionarnos, volver a relacionarnos o dirigir nuestra relación a Jesús. Algo está pasando desde que no está esa relación. Hay que analizar qué está pasando. Me está envolviendo el trabajo, la rutina, otras personas, la familia, amigos, las redes sociales, mm, alguna cosa. O sencillamente una distorsión de mis prioridades. Continúo leyendo de sus pantallas. A través de toda la historia, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos hizo de los hijos fieles de Dios la luz de los hombres de su generación. José fue portaluz en Egipto. Su pureza, bondad y amor filial representó a Cristo en medio de una nación idólatra. Mientras los israelitas iban desde Egipto a la tierra prometida, los que eran sinceros entre ellos fueron luces para las naciones circundantes. Por medio de Dios se reveló al mundo. Perdón, por su medio Dios se reveló al mundo. De Daniel y sus compañeros en Babilonia, de Mardoqueo en Persia, brotaron vívidos rayos de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales. De igual manera han sido puestos los discípulos de Cristo como portaluces en el camino al cielo. Por su medio, la misericordia y la bondad del Padre se manifiestan a un mundo sumido en la oscuridad de una concepción errónea de Dios.
Al ver sus obras buenas, otros se sienten inducidos a dar gloria al Padre Celestial, porque resulta manifiesto que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son como una vislumbre del cielo, concedida a los hombres para que se den cuenta de la excelencia celestial. Perdón, estuve un poquito resfriado. Vengo saliendo de un resfrío. Qué interesante es el ejemplo de Daniel, por ejemplo, y sus amigos en la corte de Babilonia. Eh, después de Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, después de haber intentado dos veces matar, ¿cierto?, a sus propios asesores, magos, astrólogos, caldeos, adivinos, sabios, primero por no revelarle el sueño y su interpretación, y luego por no doblar sus rodillas frente a una estatua de oro que él había mandado a elaborar. Pero solamente por cuatro personas fieles, finalmente el emperador, que tenía todo el poder a su disposición en el mundo antiguo, en un reino poderoso, se convierte, ¿no? Y declara, da un edicto que lo manda hasta los confines de la tierra y que eh, y da testimonio de esto por solamente cuatro personas y principalmente por uno. Eh, en el tiempo final también, ¿no? Dios va a elegir a un puñado, no necesita muchas personas para que se comparta el evangelio a todo el mundo, pero sí necesita eh, corazones que ardan, ¿no?, del amor divino, donde haya fidelidad, donde esté el carácter de Jesús. Dice, el amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son como una vislumbre del cielo, concedida a los hombres para que se den cuenta de la excelencia celestial, una vida mejor. La mayoría de las personas no saben que hay una vida mejor. Muchos sinceramente piensan de que esta vida no tiene sentido y que lo mejor que pueden hacer con su tiempo, con sus cuerpos y con sus talentos es aprovecharlos para pasarlo bien, usarlos aunque se dañen, porque igual se van a morir, incluso cristianos, porque hay muchos que tienen una concepción errónea de Dios. Y a toda esa inmensidad, Jesús eh, nos llama a ser la luz del mundo. En realidad nos llama a todos, ¿no? Continúa leyendo. Así como los hombres son inducidos a creer en el amor que Dios tiene para con nosotros, así los corazones que antes eran pecaminosos y corrompidos son purificados y transformados para presentarse sin mancha delante de su gloria con grande alegría. O sea, acá
no solamente se está compartiendo por así decirlo, texto, sino que se está compartiendo a Jesús, se está compartiendo el Espíritu Santo, que ilumina corazones que estaban en penumbras, en tinieblas, corazones pecaminosos, corrompidos, que por ese poder, que no tiene quien los frene, si el ser humano lo acepta, esos corazones son purificados y transformados. Así que es mucho más que, que texto, ¿cierto? Es vida, es compartir vida hasta la eternidad. Las palabras del Salvador, vosotros sois la luz del mundo, indican que confió a sus seguidores una misión de alcance mundial. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas había escuchado de sacerdotes y rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Bueno, en el fondo, eh, ¿quiénes necesitan esta luz? Acá dice todos, ¿cierto? Si son del mismo pensamiento político o no, del mismo pensamiento religioso o no, de la misma nacionalidad, del mismo nivel educacional, del mismo entorno, acá no hay divisiones. Al contrario, lo que hacía una división y lo que sigue siendo una división eh, entre nosotros y el prójimo y entre nosotros y Dios, y que impide que esa luz se difunda, es el orgullo, el egoísmo y el prejuicio. Todas esas cosas no pueden, se oponen al propósito de Dios. No son parte del carácter de Dios, son antagonistas. Es como quien dijera el negro con el blanco. Es el orgullo, el egoísmo y el prejuicio respecto a el carácter de Dios. El rey Nabucodonosor tuvo que estar 7 años eh, viviendo como un animal. Le caía el rocío de las mañanas en sus lomos, comía hierba del campo, había perdido la razón.
pastaba con las bestias. ¿Para qué? Para que finalmente reconociera que había un Dios que pone y quita reyes y que es capaz de quitar la soberbia, como la que él tenía, que era muy grande. Y finalmente Nabucodonosor fue la luz del mundo. Mm. Cualquiera de nosotros, si permite que Dios haga lo que Él quiere en nuestras almas, Él lo puede hacer. Así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, Dios quiere que el Evangelio llegue a toda alma en la tierra. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en las regiones de sombra de muerte. En vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz, los miembros de la iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las almas. Así este Evangelio del Reino sería pronto llevado a todo el mundo. Bueno, ese es el propósito del Señor. eh, que se derrame la luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en las regiones de sombra de muerte. Hay una cita que está en Eventos de los Últimos Días, que dice que algunos de los fieles, cuando se desate la crisis de la ley dominical en este mundo, y me parece que está en un entorno ya de persecución, dice que s- serán llevados o irán, ¿cierto?, a lugares remotos en la tierra. E incluso dice que en esos casos la educación va a ser importante, ¿m? en ese contexto. Y yo lo que creo, no lo dice ahí el texto, pero yo como me imagino eso, yo me imagino que algunos de nosotros, por causa de la persecución, de las restricciones, de cómo va a ir evolucionando, eh, digamos, la pérdida de derechos de los cristianos, de los creyentes, de los fieles a Dios, del remanente, probablemente vamos a tener que ir a otros países en la medida que podamos. Y la hermana White dice que cuando venga la ley dominical, eh, rápidamente se va a expandir esto por toda América y los países cristianos de Europa. Y después llega a todo el mundo. Así que me imagino yo que para estar un tiempo fuera del alcance de esta persecución va a haber que irse a países como países asiáticos, donde menos se conoce el Evangelio. Y así como en tiempos pasados, Dios permitió la persecución para que el Evangelio se difundiera por todo el mundo conocido, eh, en tiempos, por ejemplo, de los romanos, eh, hubo, incluso se dice que apóstoles llegaron hasta la India, Santo Tomás, otros llegaron hacia el África, a lugares así remotos también de distintos lugares de Asia, eh, de Europa, así como en los tiempos de la Reforma, justamente también por la persecución, muchos cristianos se refugiaban en lugares desolados, por ejemplo,
Recuerdo ahí que se menciona la isla de Iona en, en el norte de Gran Bretaña, ¿cierto? No sé si era en Irlanda, creo que quedaba. Eh, se difundió el Evangelio donde más pudo ser poco alcanzado fueron los países nórdicos, que todavía son países prósperos y de mayorías protestantes, como en Suecia, Finlandia, donde hay muchos luteranos, Noruega, países prósperos, ¿cierto? Donde, aunque se han echado a perder también, pero donde todavía hay mucha menos delincuencia, menos violencia, donde había una vida de mejor calidad. Y todavía hay comparado con muchos de nuestros países. Así también para el tiempo final, probablemente para estas regiones donde todavía hay sombra de muerte y mueran las tinieblas y, y falsos dioses, seremos llamados a dar la luz si es que somos fieles. Bueno, no quiero pasarme mucho más en la hora. No hemos terminado todavía, pero todavía falta un poco. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, sí, puede que haya una nueva oportunidad y podamos completarlo. Vamos a terminar esta parte con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, tú nos has creado con un propósito. En primer lugar, que tu Santo Espíritu muere en nosotros, que haga una obra en nosotros, que tengamos esa luz en nosotros y que con esa luz y con las obras que produce, te demos gloria compartiendo esa luz en la forma más amplia posible. Y eso es lo que quisiéramos pedirte en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.